Hola, espero que se encuentren bien. Me da gusto que nos acompañen en este nuestro devocional de miércoles de la Iglesia Bautista Peniel. Sean ustedes bienvenidos y pues también espero que estén disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios. Bueno, pues antes de entrar a nuestro devocional de miércoles, voy a pedirles a ustedes que por favor hagamos una oración, hermanos, antes de entrar a la meditación de la palabra del día de hoy. Señor eterno, te exaltamos y glorificamos porque no hay Dios como tú, que haya hecho las obras y las maravillas como tú, Padre eterno y celestial. Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y rogamos que en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, tú nos perdones y nos limpies de toda maldad. Señor eterno, gracias por tu cuidado y tus bendiciones para con nosotros, todo lo que en Cristo has derramado abundantemente por tu gracia a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo de devocional, donde buscamos, Señor, que por la suministración de tu Espíritu y la guía de tu palabra, podamos comprender, Señor, los conceptos que aprendemos de la misma. Ahora, Señor, pues al saber que qué tan importante, Señor, es tener empatía con aquellas personas que no te conocen, para hablarles de la necesidad que tienen de Cristo, Señor, y aterrizarnos nosotros, Señor, en su contexto, Padre, para poderlos alcanzar de tal manera que mucha gente llegue al conocimiento de la redención que es en Cristo Jesús. Pues ponemos esto en tus manos y alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Pues, hermanos, el sábado pasado tuvimos la oportunidad de ir con algunos jóvenes de la iglesia. Fue una actividad de jóvenes de la iglesia allá por Avenida Juárez, en el centro, al Museo de Memoria y Tolerancia. Y fue realmente una experiencia hermosa, hermanos, impactante. Yo en realidad no había ido y me habían platicado sobre este museo y sobre todo, hermanos, de que habla uno de sus principales temas es el Holocausto, ¿verdad? Que se dio ahí en la Segunda Guerra Mundial. Algo que se realizó por órdenes de Hitler en su tercer Reich, según él, que iba a durar 1000 años su gobierno. Y pues fue aquí, hermanos, antisemitismo, ¿verdad? Pero también fue intolerancia a otros movimientos o razas que no fueran puras o simplemente así como la raza, perdón, aria, ¿no? E incluso religiones como los Testigos de Jehová también fueron pues perseguidos, hermanos. Y es un gran recorrido que dura hora y media aproximadamente, y el propósito de este recorrido, hermanos, no era nada más mostrarnos imágenes crudas de lo que había sucedido ahí en el Holocausto y mostrarnos cuánta gente murió, no solamente judíos, ya les dije también, aquellos que no eran partidarios del nazismo como el comunismo y otros religiosos, fueron perseguidos, hermanos, y tuvieron que morir la mayoría de ellos en cámaras de gases, en los campos de concentración. Entonces el propósito no era nada más, no es un propósito morboso de que uno vaya a ver lo crudo que fue precisamente el Holocausto, hermanos, y este genocidio que se realizó. Además, otros temas estaba Ruanda, Yugoslavia y todas estas que han sufrido en los últimos años, hermanos, esta situación del genocidio. Pero algo importante que pude destacar de esta situación, hermanos, es que la fundación que precisamente está a cargo de este Museo de la Memoria y Tolerancia, hermanos, es una fundación que tiene como propósito dejar en la memoria de las personas precisamente lo terrible que es el genocidio, lo terrible que fue, hermanos, el antisemitismo, hermanos, allá en la Segunda Guerra Mundial. Y al mostrarnos imágenes, al mostrarnos herramientas de tortura, al mostrarnos, hermanos, historias, testimonios, pues la idea es que nosotros lográramos ponernos, aunque sea un momento, por hora y media, en los zapatos de aquellos que fueron perseguidos ahí en la Segunda Guerra Mundial y que tuvieron que ir millones de ellos a morir en los campos de concentración, en las cámaras de gas o en algún otro suplicio que los nazis, hermanos, habían inventado, hermanos, y era ponernos en los zapatos de aquellos, el sufrimiento que ellos pudieron tener para poder crear empatía en nosotros y así poder entrar en ese punto
poder tener tolerancia, respeto los unos a los otros, sobre todo respeto y tolerancia a la vida, a la diversidad de las personas, hermanos, en su etnia, raza, religión, color. Y ese era el propósito, hermanos, ponernos, aunque sea en hora y media, en los zapatos de aquellos que sufrieron y muchos que pudieron sobrevivir y podernos poner en sus zapatos para poder comprender, hermanos, lo delicado y lo terrible que fue vivir en esa experiencia y, por supuesto, participar de tal manera en que esto no volviese a suceder, ¿no? Era un mensaje profundo. Y lo traigo también aquí, hermanos, porque el tema que quiero compartir con ustedes es precisamente no sobre el genocidio, no sobre el antisemitismo, no sobre la Segunda Guerra Mundial, sino que así, este mensaje que nos deja el ponernos en los zapatos de aquellos que sufren, qué tan importante, hermanos, es ponernos en los zapatos del débil, qué tan importante es ponernos en los zapatos de aquellos que viven como viven, sufren lo que sufren, hermanos, se enfrentan lo que enfrentan debido a que no conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y de la única manera en que nosotros, hermanos, vamos a poder impactarlos es dejar nuestro lugar de confort y ponernos en sus zapatos de tal manera que ir y alcanzarlos y hablarles de la necesidad que tienen de Cristo y precisamente de que Dios envía a su Hijo para redención y que todo aquel que en Él cree, hermanos, alcanza salvación y vida eterna. Pero para esto necesitamos ponernos en sus zapatos, hermanos, para poder entrar en su contexto y tener empatía y hablarles de Cristo, hermanos, y salir de nuestro lugar de confort. Eso lo podemos ver en las Escrituras, en un ejemplo muy claro que nos deja el apóstol Pablo en su propia vida, ministerio y testimonio. Vayan conmigo ahí en sus Biblias a Primera Epístola a los Corintios. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 9, de los versículos 18 al 23. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 9, versículos 18, al 23. Y si ya lo tienes, hermano, hermana, te lo voy a leer y por favor, pues, si estás en casa y estás con tu familia, si lo puedes leer en voz alta junto conmigo. Si vas manejando, no, hermano, hermana, no te distraigas, escucha nada más con atención. Pero si pueden leerlo, hermanos, vamos a leerlo. Primera Epístola a los Corintios, capítulo 9, versículos 18 al 23, dice: ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Hermanos, en el contexto del apóstol Pablo estaba siendo señalado, amados hermanos, por parte de algunas personas allá en la iglesia de Corinto, estaba siendo señalado, hermanos, su apostolado y aún así los derechos que como siervo de Dios él debía tener. Y él decía: miren, aún dentro de estas cosas, a diferencia de ustedes, podríamos decir que era el pensamiento del apóstol Pablo, a diferencia de ustedes los que nada más medran con la fe, lo que yo sí hago es no aprovecharme de mi derecho como apóstol en el Evangelio, ¿verdad? Para que yo sea sostenido, pero lo que sí hago es, a diferencia de ustedes, los falsos maestros, los que están señalando, es que yo sí voy y busco a las personas, me coloco en su contexto, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, me coloco en su contexto, veo la necesidad que tienen de Cristo y les hablo del Evangelio. Por eso dice, yo ahí, el apóstol Pablo está diciendo, yo me hago judío a los judíos, aunque no esté yo siguiendo el judaísmo. Lo que él está diciendo es comprenderlos, hablarles un tanto en su contexto, no rechazarlos, no hacerlos a un lado, no menospreciarlos, es lo que está diciendo. También dice para los griegos, a los que no tienen ley, pero pero son leyes en sí mismo, me hago ley, como si no tuviera ley, pero no está diciendo para pecar, sino lo que está diciendo es comprendo su contexto, comprendo también su cultura y dentro de esto yo les hablo. Y un ejemplo de esto, hermanos, es cuando en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo llega a Atenas y afuera del aerópago, hermanos, comienza a decirles, esa estatua que ustedes tienen como el Dios no conocido, pues
pues yo se los vengo a presentar, es Jesús de Nazaret, y empieza a hablarles de esto. Es un ejemplo, hermanos, de cómo Pablo se despojaba de su contexto, se despojaba de su propia personalidad y entraba en el contexto, en la cultura de las personas que él estaba enfrentando en sus viajes misioneros para poderles hablar de Cristo. Y bueno, por eso dice, me he hecho a los judíos como judío, me he hecho débil a los débiles, me he hecho como sin ley a los que no tienen ley, pero teniendo la ley de Cristo, es decir, no pecando, pero comprendiendo su sociedad, comprendiendo su cultura, comprendiendo su contexto, para que ellos comprendan y escuchen que hay un Redentor, que hay un único y verdadero Dios, y lleguen precisamente a la salvación. Yo aquí quiero compartir, hermanos, quiero compartir 5 puntos en los cuales nosotros podemos colocarnos, 5 principios de cómo podernos colocarnos nosotros en los zapatos de aquellos que no conocen al Señor. Por eso le puse así en los zapatos del débil. Cuando hablo del débil, hermanos, estoy tratando de decir de aquellos que no conocen al Señor. No es una palabra despectiva, no estoy menospreciando a nada ni a nadie, solamente es como para poner un título, colocándonos en los zapatos del débil y en el contexto otra vez, hermanos, el débil es aquella persona, según el apóstol Pablo, que no conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador. Son 5 puntos, principios bíblicos que podemos tomar del apóstol Pablo, hermanos, para podernos en los zapatos de otras personas que no conocen a Cristo y así con el mensaje del Evangelio poder impactarlos para el Señor. Entonces, el primero, hermanos, se trata de dar y no de recibir. Vean el versículo 18, dice, ¿cuál pues es mi galardón que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio? Hermanos, un primer principio que podemos nosotros tener para compartir del Evangelio de Cristo y ponernos en los pies de aquellos que no le conocen es que nosotros debemos predicar el Evangelio sin buscar ninguna contribución, hermanos, o ningún beneficio para nuestra propia persona, hermanos. No es buscar un beneficio para nuestra propia persona. No se predica el Evangelio, hermanos, para que nosotros recibamos beneficios, hermanos, de parte de las personas o hasta de parte de Dios. No es así, hermanos. Pensando en esto, hermanos, le puse así precisamente porque son palabras que el apóstol Pablo dijo, hermanos, ahí en Éfeso, a los creyentes allá en Éfeso, hermanos, hablando con los ancianos, ahí en el libro de los Hechos, Hechos 20:35, dice así el texto, dicen, en todos he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero el contexto de este texto bíblico, hermanos, es cuando Pablo les está hablando a estos hombres y diciéndoles que Dios les había puesto como ministros, ¿verdad? Como ministros para cuidar su grey, dice en el versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre, ¿no? Y él estaba ahí en Éfeso, había predicado en Mileto, hermanos, y Pablo les dice precisamente cuando hablamos del Evangelio, se trata de dar y no de recibir. Entonces, un primer paso que nosotros tenemos que dar, amados hermanos, para ponernos en los pies de aquellos que no conocen del Señor o en los zapatos del débil, amados hermanos, es que se trata de dar y no de recibir. El Evangelio nunca se debe propagar o proclamar o predicar o compartir con la firme convicción de que nosotros vamos a recibir algún beneficio de parte de esto. No es la manera, hermanos, no es el motivo por el cual debemos nosotros compartir el Evangelio con otras personas, sino que recordemos, tanto aquí como en 1 Corintios 9, como en el libro de los Hechos, que el apóstol Pablo mencionó palabras del Señor Jesucristo cuando dice, se trata de dar. Es más bienaventurado dar que recibir. Así que, hermanos, primer paso para podernos poner en los zapatos de aquellos que no conocen del Señor, a los zapatos del débil, es que nosotros debemos compartir el Evangelio, hermanos, sin ninguna retribución. Se trata de dar y no de recibir. Cuando hablo de retribución es que necesariamente tengamos que obtener un beneficio personal. Se trata de dar y no de recibir. Segundo paso, hermanos, que podemos dar para que nosotros podamos ponernos en los zapatos de los que no conocen al Señor, en los zapatos del débil, y es que hay que considerarnos esclavos de los demás. Es un punto importante, hay que considerarnos siervos.
esclavos de otros. Si nosotros nos consideramos por encima de otras personas, hermanos, esto no va a funcionar, esto no es agradable a Dios, sino que tenemos que considerarnos como siervos de las demás personas. Las personas no deben ver que ya llegó el pastor, ya llegó ese gran predicador en el cual nos ponemos a sus pies, como suele ser hoy en día, hermanos, que hay predicadores y evangelistas que lo que buscan es que la gente vaya a sus pies y los idolatren y no que miren al Señor Jesucristo y a la cruz. Entonces, hermanos, hay que considerarnos esclavos o siervos de los demás cuando hablamos del Evangelio para podernos poner en los pies de aquellos que no le conocen. Dice el versículo 19 de Primera de Corintios 9, versículo 19, dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Vamos a tener mucho más impacto hacia las personas cuando nos ven como coiguales y cuando nos ven que nosotros mediante el Evangelio hemos llegado a servir en sus vidas. Ese es un punto importante. Vamos a tener mayor impacto hacia las personas cuando, hermanos, ellos se den cuenta que nosotros mediante el Evangelio hemos venido a ser siervos para con ellos, a ponernos en su misma, vamos a decir, en su mismo estatus, y sí, hermanos, y así nosotros mostrar a Cristo, que Él sea exaltado, que Él sea el reconocido, ¿sí? Por ejemplo, dice en Mateo 23, si ustedes observan conmigo allá en Mateo capítulo 23, versículos 11 al 12, dice el texto: porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, hermanos, aquí es un gran mensaje del Señor Jesucristo. Nosotros, amados hermanos, debemos hablar del Evangelio y considerarnos siervos de aquellas personas a las cuales estamos predicando el Evangelio y que no le conocen. No solamente se trata de que ellos observen que vamos para un beneficio para ellos, no el nuestro, porque se trata de dar y no de recibir, hermanos, pero también hay que mostrar que mediante el Evangelio hemos llegado a su vida para hablarles de Cristo y para servirles, para ponernos a los pies de aquellos que van a ser los santos de la iglesia por medio de la conversión en la fe en Cristo Jesús. Así que, hermanos, ese es un segundo paso que podemos dar, como vemos aquí, como principios que vemos del apóstol Pablo, hermanos, y es que cuando hablamos del Evangelio tenemos que hacernos como siervos de los demás. De hecho, hermanos, el apóstol Pedro escribió algo similar en su primera epístola, capítulo 5. El apóstol Pedro en la primera epístola, capítulo 5, dice desde el versículo 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de ellos. Y está hablando siendo ejemplos de la grey, y es el ejemplo que el Señor Jesucristo dio a ellos cuando les dijo que ustedes, el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida por otros. Y el Señor le dijo a sus apóstoles: y yo he venido a poner ese ejemplo. Entonces, como paso número 3, hermanos, para que nosotros podamos ponernos en los zapatos de aquellos que no conocen al Señor, aquellos que cuando mencionamos que en los zapatos del débil, es que hay que identificarnos, no igualarnos con la condición de las demás, es identificarnos con su necesidad, pero no igualarnos en cómo están actuando y viviendo. Ese es un punto importante. Hay que identificarnos con su necesidad, pero no igualarnos a vivir como ellos. Dice aquí en 1 Corintios 9, pero ya versículo 20 al 22, dice: me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos, hermanos. Entonces, en este otro principio, hermanos, de cómo podernos poner en los pies de aquellos que no conocen al Señor, y es que hay que identificarnos con su necesidad, hay que identificarnos con lo que ellos están experimentando, hermanos, pero no hay que vivir igual que ellos o imitarlos
o replicar su vida, hermanos. Ellos deben replicar nuestra fe, ellos deben replicar nuestro testimonio, pero no somos nosotros los que debemos replicar su forma de vida, ni tampoco imitar la forma en que ellos caminan, hermanos. Así que hay que identificarnos con ellos, hermanos, para que puedan identificar, perdón, para que ellos puedan observar la necesidad que tienen de Cristo, pero no tenemos que moldearnos a cómo ellos viven. Y el mejor ejemplo además de Pablo, de que él decía, me hago débil a los débiles, hermanos, y está hablando de los que no conocen del Señor, uno de los mejores ejemplos que podemos tener para esto, o el mejor ejemplo, es el propio Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice en Hebreos 4, versículo 15, el texto nos dice esto: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, ¿qué está diciendo, hermanos? Que el Señor Jesucristo se identificó con nosotros como pecadores, como seres humanos, pero no pecó. Se identificó con nuestro pecado, pero no pecó. El apóstol Pablo se identificaba trataba de identificarse con la cultura de las personas a las cuales él les hablaba de Cristo, trataba de identificarse con su sociedad, con esa sociedad, hermanos, pero no vivía igual que esa sociedad, ni replicaba la vida de esa sociedad. Entonces, ese es el tercer paso, repito, para que podamos ir aunando esta parte. Entonces, los pasos que nosotros debemos de dar, hermanos, para poder ponernos en los pies o en los zapatos de aquellos que no conocen al Señor, es decir, del débil, es que se trata de dar y no de recibir. No es para nuestro beneficio, es para beneficio de los que van a escuchar. Hay que considerarnos esclavos y siervos. Cuando vamos a hablar de Cristo, no es estar por encima de la grey, sino ser ejemplos de la grey en un espíritu de servicio. Y punto número 3, hay que identificarnos con la cultura, hay que identificarnos, hermanos, con esa sociedad, pero no replicar su forma de vida y no imitar su forma de vida. ¿Ok? Punto número 4, hay que tener la meta de Dios, hermanos, llevar a muchos a Cristo. ¿Cuál es la meta? De que nosotros nos identifiquemos, hermanos, con aquellos que no conocen a Cristo, que nos podamos poner en sus zapatos, pues es que la meta de Dios y es llevar a muchos a Cristo. Y aquí lo dijo el apóstol Pablo muy claro en el versículo 22, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a muchos. Es la voluntad de Dios, hermanos, que muchos lleguen al arrepentimiento y mucha gente conozca que Jesús es el Señor y que Dios lo ha puesto para salvación y vida eterna. Fíjense en 1 Timoteo capítulo 2, dice el apóstol Pablo, escribe a Timoteo y dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios y Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que, hermanos, hay que tener la meta de Dios, no nuestras metas, no son nuestros números, son la meta de Dios. Quien sabe, el que sabe cuántos van a ser salvos por medio de nuestra predicación cuando nos pongamos en los pies del débil o los que no conocen al Señor, es el Señor. Dios es Él es el Dios de los números. Nosotros no debemos buscar números, debemos buscar almas que necesitan al Señor. Y vamos al punto número 5 y último, y es que hay que tener amor por Dios, por Cristo y por el Evangelio. Nosotros no vamos a ponernos en los pies de aquellos que no conocen al Señor, es decir, no nos vamos a poner en los pies de aquellos, el débil, el que no conoce al Señor, si no tenemos amor por nuestro Dios, amor por nuestro Redentor y amor por el Evangelio. Si no tenemos ese amor, hermanos, difícilmente vamos a salir a hablarles y a compartir de Cristo a otras personas. Dice en el versículo 23 de 1 Corintios 9, dice el versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él, hermanos. La causa de Pablo era el Evangelio, dice hacerme copartícipe, y esto era el amor que Pablo tenía a Dios, era manifiesto cuando él hablaba de Cristo y se ponía en los zapatos del débil, se ponía en los zapatos de aquel o aquella persona que no conocía de Dios, que no había escuchado del Evangelio. Así que, hermanos, para que nosotros podamos ponernos en los zapatos de aquellos que no conocen al Señor, hermanos, tenemos que tener amor por Dios, amor por Cristo y amor por el Evangelio. Y podríamos añadir, hermanos, amor por nuestro prójimo. Si no tenemos amor por nuestro prójimo, difícilmente nosotros vamos a poder manifestar el amor de Dios que fue expreso mediante
el Evangelio. ¿Cuántos de nosotros sabemos y conocemos Juan 3:16, ¿no? Que de tal manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo tuvo amor por su Padre, tuvo amor por este mundo y Cristo tuvo amor por los pecadores y se vino a entregar. Ese mismo amor es el que el Señor pide para todos los que hemos puesto nuestra fe en Él. Hermanos, si tú realmente amas a Dios, si realmente amas a tu Redentor, si realmente amas el Evangelio, tienes que amar a tu prójimo y salir de tu lugar de confort y hablar del Evangelio a aquellos que no le conocen. Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mostrar amor, hermanos, tanto por Dios, por el Señor que se entregó por nosotros, amor por el Evangelio, pero también amor por aquellos que no le conocen, amor por tu prójimo. Así que, hermanos, para terminar voy a volver a mencionar estos 5 puntos o esos 5 pasos checando principios de lo que vemos aquí del apóstol Pablo, 5 pasos para podernos poner en los pies de aquellos que no conocen al Señor, es decir, 5 pasos para ponernos en los zapatos del débil. El primero, hermanos, es que se trata de dar y no de recibir, es por beneficio de aquellos que no le conocen, no para beneficio nuestro. Punto número 2, hay que considerarnos siervos esclavos. Cuando hablemos del Evangelio, de entrada, hermanos, tenemos que llevar en el concepto de nuestra mente y nuestro corazón que cuando hablamos del Evangelio vamos a ponernos a los pies de aquellos que lo están escuchando. Punto número 3, hay que identificarnos con su cultura, con su sociedad, así como lo hacen, hermanos, los misioneros que se involucran en su cultura, que se involucran en su sociedad, entienden su contexto, pero no viven como ellos, ni adoptan ni replican la vida fuera de Dios. Entonces hay que identificarnos con ellos, pero no hay que replicar la vida que está fuera de Dios. Punto número 4, hay que tener la meta de Dios. El Señor es el Dios de los números y nosotros tenemos que pensar en almas. Así que hay que tener la meta de Dios, es llevar a mucha gente a los pies de Cristo. Y por último, para que nosotros podamos ponernos en los pies de aquellos que no conocen al Señor, así como lo hizo el apóstol Pablo, que se hizo débil a los débiles, nosotros, amados hermanos, tenemos que tener amor por Dios, amor por nuestro Redentor, amor por el Evangelio y también amor por nuestro prójimo. Para poder hablar del Evangelio a aquellos que no le conocen, hay que ponernos en sus zapatos y hay que tener amor por ellos. Bueno, hermano, hermana, espero que esta tiempo de devocional haya sido de ánimo, pero también una invitación, una exhortación a que salgas de tu lugar de confort y atrévete a dar los pasos para que tú y yo podamos ponernos en los zapatos del débil, en los zapatos de aquellos que aún no tienen a Cristo como Redentor, y cuando el Señor nos quiere utilizar a ti y a mí como instrumentos poderosos en sus manos. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque podemos compartir estos ejemplos que el apóstol Pablo nos da, poder extraer de tu palabra estos principios de cómo podernos colocar en los pies de aquellos que no te conocen todavía, Señor, que están perdidos en el mundo, que todavía están en la condenación, Señor, cómo ponernos en sus zapatos, cómo poder comprender lo que ellos están experimentando y así, Señor, tener amor, compasión y despertar en nosotros un amor precisamente compasivo que pueda hablarles de Cristo, identificarse como en ellos, así como Cristo se identificó con nosotros, para que muchos, según tu voluntad, lleguen al conocimiento del Evangelio, al arrepentimiento y a la salvación y la vida eterna, Señor. Salir de nuestro lugar de confort, Señor, y mostrar amor aún para nuestro prójimo, hablando del Evangelio de Cristo, porque alguna vez alguien salió de su lugar de confort, Señor, y poniéndose a los pies de nosotros, nos habló del Evangelio y nos llevó precisamente a los pies de Cristo. Y hoy estamos disfrutando de tu gloria y de tu gracia, Señor. Pues a ti sea toda la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Pues hermanos, gracias por acompañarnos. Les mandamos un fuerte abrazo, que el Señor les siga bendiciendo y nos veremos pronto para la Iglesia Bautista Peniel el domingo en nuestro servicio dominical y en los cultos o en los cursos que estamos teniendo entre semana. Y para los que son de otra iglesia, hermanos, familiares y amigos, nos vemos pronto y la próxima semana también. Que Dios les bendiga.